Welcome, benvinguts, bienvenidos al Consejo de las Américas. Soy Steve Liston, Senior Director del Consejo de las Américas aquí en Washington, y tengo el honor de presentar el programa de hoy como parte de nuestro programa de salud del Consejo y de darles a todos aquí presentes y en línea la bienvenida a este evento especial que forma parte de nuestra serie Un mejor futuro de salud para las Américas. El programa de hoy va a tratar un tema de importancia e interés amplio: cómo mejorar la sostenibilidad de los sistemas de salud a través de adquisiciones basadas en valor. Antes de empezar, quiero señalar que este programa es público y se transmite a través de Zoom en español y portugués. Se puede escoger el idioma haciendo clic en el globo en la parte inferior de su pantalla. También quiero agradecer a Medtronic, Merck, que se conoce como MSD fuera de Estados Unidos, Organon, Pfizer y Sanofi. Sin su patrocinio, este programa no sería posible. Con eso le voy a dar el volante a nuestra moderadora para el programa de hoy, Gabriela Prada. La doctora Prada es médica con más de 20 años de experiencia, una experta global en sistemas de salud basados en valor y adquisiciones de tecnología médica basada en valor. Actualmente es directora senior de políticas de sistemas de salud dentro de asuntos gubernamentales globales en Medtronic. Gracias, Gabriela, y gracias a todos los panelistas por dedicarnos el tiempo hoy para compartir su expertise en este tema tan importante. Gabriela. Gracias, muchas gracias, Steven. Y muchísimas gracias al Consejo de las Américas por esta invitación, por este espacio para compartir algunas ideas que sí estoy completamente segura que pueden beneficiar a nuestros sistemas de salud en Latinoamérica, como ya están beneficiando sistemas en otras regiones en el mundo. El formato de hoy va a ser, vamos a tener dos presentaciones. Al principio vamos a oír de Ramón Maspons, quien es el Chief Health Innovation Strategist. Ramón tiene muchas posiciones, muchos roles, pero ese es uno de los más antiguos y considero uno de los más importantes en el Ministerio de Salud del Gobierno de Cataluña, en España. Y Ramón tiene muchísima experiencia en adquisiciones basadas en valor, y es la transición de lo que es volumen hacia valor. Ramón no puede estar con nosotros hoy en persona, lamentablemente, pero es por una muy buena razón. Todo el trabajo que ellos tienen haciendo años en España está siendo potencialmente premiado por la Comisión Europea y están listos a recibir el premio. Estoy seguro que lo van a conseguir. Y después vamos a tener una presentación ya más regional de Ramiro Guerrero Carvajal, quien es el especialista, principal specialist, como lo traduce en español, especialista principal en la División de Protección Social y de Salud en el Banco Interamericano de Desarrollo. Como sabemos, estas entidades financieras tienen un rol súper importante para no solamente financiar, pero también creo que apoyar los cambios y proveer entrenamiento que hace falta para este tipo de transiciones. Entonces vamos a escuchar de los dos, y después de sus presentaciones breves vamos a tener unas presentaciones bien pequeñas pero muy importantes, porque denotan cuál es la actitud de la industria. Entonces vamos a escuchar de la Cámara Farmacéutica y de la industria de los dispositivos médicos, de la tecnología médica. Cuál es la posición y qué ellos opinan sobre estos nuevos modelos. Después probablemente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. ¿Okay? Ese es el formato, eso va a ser dentro de la próxima hora. Tengo dos slides súper cortitos. ¿Por qué tenemos que hablar de transición? ¿Por qué es importante la transición? Estos dos gráficos vienen de un reporte de la Organización Mundial de la Salud que fue liberado en el año 2020. Y la conclusión muy importante de esto es que a pesar de todo el control de precios de las últimas décadas,
prácticamente todos los países del mundo, no solamente los países de alto ingreso, pero los de mediano y los de bajo ingreso, han gastado mucho más en salud. Y el gasto de salud no solamente público, sino también out of pocket. O sea, el gasto que las personas en cada vivienda familiar pone dentro de salud. Al mismo tiempo, hay una gran variabilidad de la calidad de los servicios de salud. Y si vamos al otro slide, también una disatisfacción con el modelo y con los servicios. Esta fue una encuesta súper rápida que yo hice en marzo de este año en México. Estábamos en una reunión, 77 personas contestaron esta encuesta y la pregunta fue muy sencilla. Si tuviera que evaluar el sistema de salud, ¿qué nota le daría? 3% solamente lo calificó de bueno o excelente. Eso nos indica a nosotros hay una brecha de disatisfacción tremenda y por eso es que hemos estado empezando a cuestionar qué es lo que tenemos que hacer para que el sistema funcione de una manera diferente. ¿Cómo podemos empezar a tomar decisiones que mejoren los resultados de salud, que mejoren la calidad de los servicios y que al mismo tiempo nos ayude a fomentar una mayor sostenibilidad a mediano y largo plazo? Entonces, de eso se trata la sesión de hoy, que espero que sea el principio de un diálogo. A ver, Ramón, el micrófono está contigo. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes desde España. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Council of the Americas la posibilidad de compartir esta sesión con todos ustedes. Y en segundo lugar, agradecer también en nombre de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cataluña la posibilidad también de compartir nuestra experiencia en este ámbito de los esquemas de compra basado en valor y de adopción de innovación mediante esquemas basados en valor. Me permito empezar por donde lo dejó Gabriela. Hemos seguido una práctica extraordinariamente agresiva en algunos casos de control de precios, pensando que esto iba a garantizarnos la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y precisamente lo que vamos viendo y lo que nos estamos encontrando, si nos situamos ya en la primera de las slides, lo que nos estamos encontrando es de alguna forma una situación donde lo que se nos va produciendo es un cambio en la dialéctica en la que nos encontramos. Nos encontramos con que la sostenibilidad nunca se va a poder mantener en base únicamente a los precios o en base únicamente de producto, precio y el esquema de evidencia, que es el esquema que tradicionalmente ha regulado la entrada de innovación en el sector sanitario, sino que cada vez nos vamos más a unos modelos basados en la necesidad, en la aproximación de lo que llamamos la solución, entendiendo por solución producto, servicio, conocimiento y experiencia, y el valor. Y todo esto además nos coincide en el tiempo con una situación a nivel sectorial donde nunca antes ha existido tanta innovación en los funnels, en los portfolios de las empresas, de las universidades, de los centros de investigación, pero a la vez nunca antes hemos tenido tan poco dinero desde el punto de vista de las administraciones públicas para incorporar esta innovación. Por lo tanto, estamos en una situación de tormenta perfecta. Muchísima innovación, cada vez más. Nos están llegando las inmunoterapias que van a romper definitivamente todo el ámbito de los tratamientos oncológicos, por ejemplo, pero a los precios que nos están llegando y con los incrementos presupuestarios que tienen la mayor parte de los países, difícilmente vamos a poder disponer de más recursos para seguir adoptando la innovación en esquemas únicamente basados en precio. Por eso tenemos que hacer cosas distintas. Y lo que en algunos momentos, cuando nosotros empezamos a cambiar nuestros sistemas de incorporación de innovación a través de la compra, parecía una moda, algo fashion, algo cool, desgraciadamente ya se ha convertido en un must, en un mainstream, en una necesidad de hacerlo. No podemos no hacerlo porque no tenemos otra opción. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente en un marco, yo les voy a dar algunas pistas que nos va a permitir trabajar, movernos, construir a partir básicamente de 7 palabras clave
estrategia, hay que tener una estrategia. Nuestros sistemas de compra, de adopción de innovación tienen que tener claramente una estrategia. 2, en esta estrategia la innovación y los elementos centrados en el paciente van a ser clave, como también lo van a hacer toda la parte de analítica de datos y de liquidez de datos a través de todos los procesos clínicos, para finalmente poner el foco en todo lo que son los sistemas de evaluación y los sistemas de pago. La situación que tenemos, si pasamos a la siguiente slide, es una situación que nosotros técnicamente le llamamos en ocasiones de expansión del ecosistema sanitario, ¿no? De ampliación. Están entrando nuevos actores. Muchos de ustedes disponen de iWatch, disponen de sistemas de telemonitorización, conocen estos sistemas de telemonitorización, nos están llevando a que entren nuevos agentes. Google, Apple no producen medicamentos, pero todos coincidimos que van a tener un rol muy relevante en el sector sanitario en los próximos años. Lo mismo nos ocurre con Amazon, ¿no? Por lo tanto, entran nuevos agentes procedentes de distintos sectores con conocimiento distinto, que están aportando productos, servicios y especialmente soluciones para nuestro sector. Estos nuevos agentes con nuevo conocimiento también traen consigo nuevos modelos de negocio, y nosotros somos un sector que tiene todas las características para ser discontinuado, para de alguna forma romperse desde el punto de vista de acople y desacople de modelos de negocio. Somos un sector que supone entre el 6 y el 10% del PIB de un país, que mantiene un elevado porcentaje de ineficiencias. Algunos sectores llegan a hablar del 25%, y que dispone de nuevos actores que van a tener esta capacidad para romper, para disruptar nuestro sector. Nuevos actores, nuevo conocimiento, nuevos modelos de negocio, nuevas herramientas de financiación, de pago, y nuevos modelos de diseminación de este conocimiento. Todo esto, decía, pasamos a la siguiente slide, nos lleva a un marco donde claramente ya no va a ser una moda, sino que vamos a tener que sistematizar todo lo que es los esquemas que nos permitan transformar desde la adopción de innovación. Y aquí es donde entran los esquemas basados en valor, en cómo transformamos, pasamos de un sistema de color azul a un sistema de color anaranjado. Por lo tanto, a través de la adopción de innovación transformamos para convertir nuestro sistema en un sistema mucho más eficiente, mucho más generador de valor en términos de valor para los pacientes, para las instituciones y para el propio sistema, con una mayor calidad en la prestación de los servicios y una salvaguarda de lo que sería el interés público. Y todo esto lo podemos hacer, evidentemente, a través de nuestros sistemas de compra. Cómo utilizamos nuestros sistemas de compra para transformar a partir de la adopción de innovación. En la siguiente slide aterrizo esta idea. ¿Cómo transformamos? Pues pasamos básicamente de sistemas orientados directamente a comprar en base a precio, primer estadio y más antiguo, hacia sistemas mucho más orientados a la compra de necesidades, soluciones y valor. Todo esto lo hacemos a través de una transformación que empieza tomando en cuenta los resultados de la innovación que han creado otros, las propias empresas, por ejemplo, de forma que el comprador público, en lugar de comprar productos, servicios, lo que hace es comprar todo esto como una nueva solución, como una nueva aproximación que nos permite incorporar los resultados de la innovación que han generado estos terceros. Pero en un estadio siguiente ya no solo hablamos de incorporar los resultados de la innovación que han creado otros, sino también los resultados que obtenemos los sistemas de salud en base a la adopción de esta innovación. De forma que los compradores públicos no únicamente compramos productos, servicios, sino que básicamente describimos nuestras necesidades, actuamos
como early adopters, como pioneros en la adopción, para disponer no solo de los resultados de la innovación que han creado estos terceros, sino también de los resultados de cómo adoptamos esta innovación. Les presento 3 proyectos, siguiente slide, que forman parte del portafolio de proyectos que nosotros hemos desarrollado en los últimos 10 años en Cataluña. Básicamente, esto forma parte de toda la estrategia de entrada de la innovación en el ámbito de lo que serían las enfermedades cardiovasculares. El primero de los proyectos, desarrollado por un único hospital, consistió en el cambio del sistema de compra de los desfibriladores implantables, tradicionalmente comprado como un device, donde el resto de actividades más allá del device propiamente eran asumidos estrictamente por el comprador. A partir de aquí lo que nos planteamos es cómo podemos transformar este device en una solución que nos permita no solo la adquisición del device, sino también del servicio, 24 horas, 7 días a la semana de remotización de los pacientes, la gestión eficiente del almacenado, el soporte técnico, la mejora de las complicaciones cuando estas complicaciones se derivan de la tecnología, la mejora de la formación de los profesionales y todo esto en un único contrato. Por lo tanto, dejamos de comprar producto y empezamos a comprar solución. Contrato adjudicado en 2017, 12 millones de dólares de contrato con una parte fija y una parte variable. Siguiente, en la misma lógica, el siguiente proyecto fue: ya no vamos a comprar desfibriladores implantables a través de un único hospital, sino vamos a comprar marcapasos, mayor población, necesidad de coordinar distintos actores en la cadena sanitaria, en el desarrollo y la prestación del servicio, atención primaria o comunitaria, los propios hospitales, 4 hospitales comprando conjuntamente, con el mismo esquema de servitización, de convertir la compra de un device en la compra de una solución. Recuerden, solución incluye producto, servicio, conocimiento y experiencia. Esto fue un segundo contrato de 20 millones de dólares, incluyendo en este caso 4 hospitales y la atención primaria o comunitaria. En ambos casos tenemos un modelo device oriented, muy basado en la existencia de device. Por eso el tercer proyecto, en la misma línea, en el mismo roadmap, ya no fue abordar desde la lógica de device, sino desde la lógica de la patología, de la enfermedad. Queremos solucionar los problemas que tienen algunos de nuestros pacientes que presentan problemas, patologías de estenosis aórtica, que tiene hasta 3 vías de solución. La cirugía cardíaca, cirugía abierta, el tratamiento paliativo, tratamiento farmacológico o la implantación de válvulas cardíacas, TAVIs. Fíjense que aquí el abordaje ya es de patología. Empresas, mercado, ayúdennos a resolver un problema que tenemos con una patología concreta. Suministrenos soluciones. Obviamente aquí no tenemos la lógica del device para permitirnos la telemonitorización del paciente, sino que los servicios tienen que ser de forma previa a la implantación. Selección de los mejores pacientes candidatos para cada tipo de solución, toda la parte de simulación de la implantación de las válvulas o de la solución que se va a tomar, todo lo que es propiamente la prehabilitación del paciente, que existe evidencia que mejora los resultados. Todo esto, además, con contratos que nos permiten siempre no solo aprovechar los resultados de la innovación de aquellos que nos suministran las soluciones, sino a la vez también a los resultados de la propia adopción de la innovación. En la siguiente slide les doy los 3 elementos claves que nos permiten avanzar en estos modelos. Los 3 elementos claves serían, en primer lugar, hemos tenido que reforzar la cultura de la innovación en nuestras organizaciones. Si vamos a adoptar innovación, si vamos a utilizar los sistemas de compra para incorporar innovación, tenemos que reforzar la cultura de innovación en nuestras organizaciones a todos los niveles. Segundo elemento, segunda variable crítica del éxito, cambio de los sistemas de pago, de los sistemas de reembolso.
La lógica de comprar a precio, producto y en base a evidencia es una lógica que casa muy bien con los sistemas de reembolso de pago basados en actividad. Más actividad desarrolla el hospital, más recursos recibe el hospital. Pero en este esquema nadie se preocupa de los resultados y lo que a nosotros nos interesa es mejorar los resultados de salud de la población y aprovecharnos de los resultados de salud que nos puede generar la mejora, en este caso de la adopción a través de los sistemas de adopción de innovación. Por lo tanto, cambio en los sistemas de pago, evolución de los sistemas de pago por servicio o por actividad hacia sistemas más basados en resultados o, en último estadio, en sistemas basados en valor. Y esto nos permite claramente introducir nuevos modelos de negocio. Y como último elemento clave, los drivers de innovación. Básicamente, todo aquello que está relacionado con la servitización, aquello que pueda terminar convirtiéndose en un servicio será un servicio. Piensen ustedes en Spotify. Antes comprábamos discos, producto, por lo tanto, ahora compramos servicio, un servicio de escucha de música en cualquier plataforma, en cualquier lugar, en cualquier momento. Segunda variable de innovación, la personalización. Y tercera variable de innovación, cómo entrará la prevención en todos estos proyectos. Para terminar, última slide, en forma de take-home messages. Recuerden que lo que tenemos es un sector que está enfrentándose a una tormenta perfecta. Nunca antes tanta innovación, nunca antes tan poco dinero para adoptar esta innovación, y esto nos lleva a tener obligatoriamente que hacer cosas distintas, no como algo fashion, no como algo cool, sino porque no vamos a tener otras opciones. Y cuando hablamos de sostenibilidad del sistema de salud, estamos hablando de cómo vamos a utilizar la innovación para favorecer esta sostenibilidad de los sistemas de salud y para mejorar, obviamente, los resultados de salud de nuestros sistemas y, por lo tanto, la mejora de los outcomes para nuestros pacientes y ciudadanos. Y por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Mi corazón está contigo por la pérdida de España ayer, pero espero que les den el premio y me manda fotos, por favor. A veces es más fácil ganar premios que no ganar partidos de fútbol. Tiene que aprender a no fallar los penaltis, eso por ejemplo. Ok, bueno, súper. A ver, Ramiro, el momento para ti, pero la tormenta perfecta que Ramón se refirió me parece súper real y es algo que lo vemos todos los días y se está intensificando mucho más después de tener una pandemia global que depletó los recursos financieros y que ahora estamos comenzando a pensar en cómo pagamos todas esas deudas. A ver, ¿cuál es tu perspectiva desde el banco? Digamos, por allá llueve, por acá no escampa, diría uno, en lo que tiene que ver con la intensidad de la tormenta. Como dice, yo creo que viendo el asunto desde la perspectiva ya de la región de América Latina y el Caribe, pues son países que tienen unas necesidades insatisfechas en salud acumuladas muy importantes y crecientes muy rápidamente. Nuestra región se va a envejecer muy súbitamente, mucho más rápido de lo que fue el proceso de envejecimiento en Europa, o sea que hay unas necesidades crecientes, una estrechez fiscal pues muy difícil de administrar en un contexto además de tasas de interés al alza, de manera que, y por supuesto, una explosión en la innovación, que es digamos, es una buena noticia en un sentido, pero desde el punto de vista de quien tiene que buscar los recursos para atenderla, pues resulta difícil. Entonces, en el comienzo por comentar la estrategia del banco en materia de salud en este contexto que acabamos de describir, hace mucho énfasis en dos puntos que voy a mencionar en la presentación, pero es evidente el imperativo de la eficiencia, o sea, de asegurar que aquello que se invierta y se gaste efectivamente logre el mayor resultado posible. No podemos darnos el lujo de no serlo en este
en este contexto. Y los dos puntos en los que voy a hacer hincapié son líneas de trabajo en las cuales el banco ha trabajado muy fuertemente, que tienen la virtud de generar un efecto positivo doble, por el lado de la eficiencia y por el lado de la calidad. Entonces empiezo comentando, sigue María, porfa, contándoles de la red Criteria, que ya tiene más de 10 años. Y esta red empezó con el propósito de generar una comunidad de conocimiento. Es abierta, genera muchos recursos abiertos al público, no solo a los gobiernos, al sector privado y a todos quienes trabajan en el sector, en todo lo que pues, era y ha evolucionado mucho, lo relacionado con costo-efectividad, con cost effectiveness y con evaluación de tecnologías. Digamos, hace 20 años los ingleses habían creado NICE y era un poco como promover eso. Y esta red, además de tener, digamos, de estar produciendo permanentemente investigación aplicada, mucha consultoría y también asistencias técnicas para los países, en esa materia ha ido evolucionando. Entonces, ha asesorado la creación de institutos de evaluación de tecnología en Colombia, en Costa Rica, ha asesorado el diseño de los planes de beneficios para la buena escogencia de las tecnologías médicas a financiar por parte de los sistemas públicos. Adelante. Y digamos que hace como aquí están las actividades que hace. Tiene educación, tiene cursos en edX, por ejemplo. Tiene un webinar mensual abierto al público donde vienen practitioners, digamos, gente de todas partes del mundo contando cuáles son sus prácticas en esta materia. Mucha diseminación y muchos productos de conocimiento. Y con los países, diálogo de políticas públicas, cooperaciones técnicas, entrenamiento. Ya lo mencioné. Sigue la siguiente. Y los invito a visitar la página que está de arriba. Ahí uno puede bajar de todo, videos, etcétera. Pues esta presentación va a estar, uno busca pues Criteria BID en Google y inmediatamente le aparece. Digamos que es un recurso, lo consideramos un bien público regional porque es para que todo el mundo lo use. Y entonces ahora vamos a hablar un poco de cómo ha ido evolucionando el uso de esta evidencia, que es lo que ha venido cambiando. Entonces, antiguamente, y sigue María, la lógica era una lógica binaria que no aprovechaba, digamos, todo el alcance de esta información y de toda esta evidencia. La lógica era preguntarse si tal medicamento o tal dispositivo médico era o no costo efectivo. Y pues básicamente se calculaban unos índices pues unos indicadores, pues unos ratios, unas razones de costo efectividad, se comparaba con unos umbrales y se decía sí o no. Pero eso era una visión demasiado estrecha porque esto da para mucho más y esto da para un abanico de preguntas que se ha ido ampliando y cada vez ha venido evolucionando. Entonces la pregunta es no preguntarse si eso no es costo efectivo, sino qué se necesitaría para que lo fuera. Entonces puede que a este precio no lo sea, pero puede que a otro precio sí lo sea. Puede que para la población general no lo sea, pero para determinado grupo de pacientes el beneficio es mayor, por lo tanto sí puede serlo. Entonces eso requiere de un abordaje un poco más sofisticado y ampliar el abanico de preguntas. Entonces, más que preguntarse si los, por ejemplo, en el caso de los sistemas públicamente financiados, si el gobierno debe o no pagar por dicha tecnología, es más bien cuánto debería pagarse. Entonces ahí, por ejemplo, se han producido pues muchos documentos y productos explicando cómo muchos países han empezado a usar estas metodologías para informar, digamos, las estrategias de regulación de precios, estrategias que también han evolucionado y que, como bien decías al principio, pues llega un punto en que se agotan, pero pues eso no es una razón para desecharlas, digamos, es parte de lo que se hace, pero no es todo lo que se hace. Y también discriminar cuánto pagar también para quién, o sea, no tener necesariamente una estrategia igual para todo el mundo. Entonces, de aquí paso a comentar un poco cuáles son los elementos necesarios o los elementos habilitantes para producir o para avanzar en esta estrategia de adquisición basada en valor. En primera instancia se necesita un concepto de valor
Y claro, ese concepto puede ser específico al contexto. Entonces, al contexto clínico, si estamos hablando de oncología, muchas veces pues el primer concepto que surge a la vista es la sobrevida, pero es evidente que extender la supervivencia no es el único objetivo para mejorar la salud. También empieza a surgir el concepto de calidad de vida y también empiezan a surgir otras dimensiones de valor que pueden asociarse ya más a cuestiones de conveniencia. Por ejemplo, uno puede encontrar un medicamento que no requiere tomarse 3 pastillas, sino una al día. Entonces eso mejora la adherencia y también el paciente lo encuentra más cómodo. Entonces, esos atributos adicionales, todas son dimensiones de valor, todas son dimensiones válidas y todas, digamos, son susceptibles de considerarse separadamente o agregándose, digamos, en el contexto de herramientas, por ejemplo, multicriterio, etcétera, pero lo primero es como esa claridad. También hay algunos conceptos de valor que son más ambiciosos, si se quiere, como los años de vida ajustados por calidad, etcétera, que te permiten hacer comparaciones por fuera del contexto clínico, o sea, salirte de la oncología y comparar con ortopedia o con otro ámbito, digamos, de la medicina y digamos que también hay mucho desarrollo metodológico. Lo importante es tener como la claridad de cuáles son los conceptos de valor que se están usando. Asociados a los conceptos debe haber métricas y las hay, digamos, y también nuevamente pues pueden variar con el contexto. El tercero, y ahí me voy a detener más, es el de la información. La información es el otro pilar de la agenda del BID. Mencioné esto de Criteria, pero el otro pilar importante es la información, porque la información aporta a la eficiencia y a la calidad, como dije al principio, y en la información también está ocurriendo una revolución. El banco está apoyando muchísimo la adopción de sistemas de historia clínica electrónicos en toda la región, y muy importantemente la interoperabilidad de los mismos, independiente de si están desplegados en un prestador privado o en un prestador público, que tengan un lenguaje común para comunicarse. Y eso induce unas transformaciones muy de fondo en el sistema de salud, y es un factor habilitante muy importante para poder avanzar más en este propósito de hacer adquisiciones basadas en valor. Históricamente, la forma de esclarecer si un medicamento o una tecnología, digamos, producía un beneficio clínico ha sido el contexto de los ensayos regulados por las agencias de medicamentos y las agencias. Ahí es donde se genera la información con el grupo de control y todo eso. Digamos, rigor metodológico, se esclarece y se mide hasta qué punto está produciendo o no un beneficio clínico, un beneficio en salud, y además quedaba eso como escrito en piedra y todo el mundo se queda con ese dato y ya se asumía que así sería para siempre, para todas las poblaciones, etcétera. Hay gente que le dice a uno que eso puede variar según la población, eso puede variar según muchas cosas. Pero ahora que empieza a haber información en tiempo real, se puede saber mucho más. Y se pueden resolver cuestiones que históricamente han sido obstáculos. Por ejemplo, muchas veces hay incertidumbre. En sentido, por ejemplo, pasa mucho con las enfermedades que tienen muy pocos pacientes, las raras, que los tamaños de muestras son pequeños. Entonces, el rango de incertidumbre sobre el beneficio es amplísimo. Puede que sea un beneficio así de chiquito, puede que sea así de grande, no se sabe. Entonces, la incertidumbre tiene el efecto de bloquear. Pero con la existencia de buena información, se pueden habilitar mecanismos como los Managed Entry Agreements, etcétera, que te dice, bueno, ensayemos más o menos en la vida real, observemos y establezcamos a posteriori si efectivamente se observa o no se observa el valor. Nuevamente, el factor habilitante es la información. De ahí el énfasis que hacemos en eso, y digamos que la existencia de una buena información en últimos genera confianza en el sistema, que es parte de lo que uno quiere. Entonces, evidentemente de lo que se trata es de avanzar, como lo decía mi antecesor, hacia comprar soluciones, no comprar el producto, sino comprar el resultado del producto. Ese es
ese es el ideal. Yo recuerdo ahí, recuerdo muy especialmente, hay un libro de Michael Porter que se llama Value Based Competition, que lo explica con mucha potencia, mucha claridad. Y recuerdo que tomé el curso asociado a ese libro y había un gerente de un hospital en Suecia que venía a trabajar en la Volvo. Y cuando llegó a gerenciar una clínica donde hacían reemplazos de cadera, lo primero que dijo, y aquí no dan garantía. Pues, y se inventó las garantías, porque él no estaba vendiendo, él estaba vendiendo la solución. O sea, si hay que repetir el procedimiento, pues va por cuenta del fabricante, pues entre comillas. Entonces, sigue la siguiente. ¿Qué encuentra uno en ese contexto, digamos, viéndolo más ampliamente? Es ambicioso, o sea, es lo deseable llegar hacia comprar los resultados finales, las soluciones y no los inputs o los productos, pero es ambicioso por dos razones, porque no siempre es fácil medir el resultado final y sobre todo porque no siempre es fácil atribuir el resultado final. Hay buenas tecnologías para el manejo de la diabetes, yo que soy diabético, pero eso depende del comportamiento de la persona. Pues la tecnología puede ser buenísima, pero si la persona no. Entonces hay factores sociales, comportamentales que afectan el resultado de salud que te impiden atribuir que la causa fue este medicamento y no el otro, etcétera. Entonces, y también hay áreas de la medicina, lo aprendí también en ese curso, donde hay incertidumbre porque son cosas raras que los médicos no saben qué son y los diagnósticos son imprecisos. Entonces, hay áreas de la medicina donde va a ser más difícil llegar a pagar por valor, pero hay otras donde ya se puede, porque ya hay suficiente claridad, porque ya hay suficiente información. Y lo más importante es que con pequeñas cosas que se hagan, se genera un impacto tremendo. Pero tremendo. Entonces hay que tranquilizarse con que, Fred, tranquilos, habrá cosas donde no vamos a poder llegar con esto. No hay problema. Y seguimos funcionando como podamos. En esas cosas, pero no habrá más remedio que seguir remunerando o pagando por los productos o los inputs o lo que sea. Pero en aquellas áreas donde esto sí empieza a ser viable, pues va a ser una diferencia, pero grandísima. Entonces, pues hay que apostarle a eso. Es claramente lo que hay que hacer y digamos que estamos, es casi que se vuelve imperativo, ¿no? En el contexto que mencionaba al principio, tiene digamos, la feliz propiedad de reconciliar la eficiencia y la calidad y pues hay que seguir avanzando en eso, trabajar mucho sobre los factores habilitantes y pues ahí termino subrayando nuestra estrategia en el banco de apoyar mucho todas las, digamos, tanto la apropiación de las metodologías por parte de todos los actores públicos y privados de la región, como el disponer de la infraestructura de información y de la información de calidad necesaria para hacer esto posible. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Me encanta eso de que pequeños pasos hacen una gran diferencia y completamente de acuerdo contigo. Excelente. Los invito, si tienen preguntas, comentarios, por favor, póngalos en el chat y en unos minutos los vamos a retomar. Entonces, para seguir con la agenda, como les había comentado, tenemos dos perspectivas desde el punto de vista de la industria. El primero va a ser de FI Pharma y a Diego Guarín, quien es el líder regional de Market Access para Merck, nos va a comentar sobre la perspectiva de Pharma. Diego. Buenísimo, Gabriela, ¿me escuchan bien? Perfecto. Y una lástima no poder estar con ustedes, llegué hoy a Estados Unidos, no pude estar allá, pero voy a tomar 5 minutos, que es lo que tengo, ¿cierto, Gaby? 5 minutos para... Sí, perfecto, gracias. Perfecto, para hablar de esto y todos estos slides van a estar disponibles luego para cualquier persona que esté interesada. Bueno, nosotros, digamos, en FI Pharma, y lo primero que quiero hacer es como un conflicto de interés. Todo lo que esté hablando va a estar a nombre personal, no representa ni a FI Pharma ni a la empresa MSD, donde trabajo. Y FI Pharma es el gremio que agrupa empresas de innovación y desarrollo y también a las cámaras farmacéuticas en todos los países de Latinoamérica. Está establecido desde el 62 y digamos que es básicamente la voz de la industria farmacéutica de innovación. Quiero hablar en estos 5 minutos de un trabajo que hicimos en el 2021 con diferentes personas, con diferentes afiliaciones, morando un poco el tema de las vacunas para el COVID-19, ¿cierto? Como saben, existen diferentes vacunas.
a grandes rasgos son 4 tipos diferentes como de plataformas y todas tienen la misma indicación, todas son vacunas para prevenir la infección por COVID-19. Sin embargo, sabemos que estas plataformas tienen diferentes eficacia, diferente seguridad. Hemos visto datos de vida real. Algunos países han controlado mejor que otros la pandemia, a pesar de tener similares, digamos, coberturas vacunales. Y esto lo que nos hace es pensar en, a pesar de tener tecnologías que están aprobadas por las agencias regulatorias en las mismas indicaciones para las mismas poblaciones, tienen que haber otros elementos, otras variables que nos permitan hacer una mejor decisión. Y yo creo que, como decía Ramiro, lo mencionaba Ramón, desde el principio, hacer una decisión desde que compro, no solamente esperar hasta que veo el desenlace y tomar luego la evaluación, sino desde que compro. Y eso fue lo que presentamos en eSport. Ahí ustedes tienen el link y si alguien quisiera ver el póster completo, yo se los puedo también hacer llegar. A grandes rasgos lo que hicimos fue usar una MCDA en inglés o análisis de multicriterio que también mencionó Ramiro brevemente, en el cual incluimos variables que son intrínsecas a la tecnología, la evidencia que tenemos, la eficacia, la efectividad, ¿cierto? Que es en vida real, funciona también como en los estudios clínicos, seguridad, tolerabilidad de eventos adversos y el impacto en salud pública. Ese es, digamos, como el primer paso en el que se evaluaron las tecnologías con base en la información disponible. Luego hicimos una tabla de liga donde colocábamos los diferentes factores y las diferentes tecnologías, incluyendo el precio y el costo total, digamos, de la tecnología más allá del precio de adquisición. Imagínense una vacuna que requiera una cadena de ultrafrío, menos de 70 grados centígrados. Eso tiene un costo importante y también tiene variables que van al tercer punto, que es la deliberación. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis en 3 partes, proponer un análisis en 3 partes, y la deliberación entra en variables cualitativas. La capacidad del sistema para poder entregar estas vacunas. Una vacuna que tenga más dosis es más compleja de administrar que una vacuna que tenga menos dosis. Una vacuna que requiere cadena de frío ultra congelada es más compleja de administrar que una que no. Y eso tiene impacto en la justicia. ¿A cuántas personas voy a llegar? Voy a llegar a las personas en las áreas marginadas del país, a las que tienen menos acceso, a las que están menos pobladas, y voy a tener aceptabilidad de la población. Vacunas que son aprobadas por agencias de referencia, como puede ser la agencia regulatoria en Estados Unidos o la de Europa, tienen mejor aceptación que vacunas que no son aprobadas en esos países. Ese es el tipo de preguntas que incluimos acá. Si alguien quisiera ver el detalle, tenemos un workshop que se hizo aparte en el eSport, y básicamente lo que les estoy mostrando aquí es cómo calificaron los expertos estas vacunas, y como les decía, hay 4 tipos. Virus inactivado es una plataforma muy conocida, proteínas, proteínas, unidades de proteína, ARN mensajero, que son estas vacunas, tal vez que muchos de ustedes conocen, y vector viral, ¿cierto? Entonces, con base en eso, se colocaron los puntajes, hay toda una metodología para hacerlo, y lo que hicimos fue hacer una tabla, ¿cierto? Con 9 cuadrantes que ustedes ven aquí a la izquierda de la pantalla, en la cual para cada una de las variables incluimos el costo total. De nuevo, el precio es una parte importante del costo total, pero hay otros costos adicionales y los costos relacionados con la eficacia de esa vacuna. Si yo reduzco hospitalizaciones, si yo reduzco mortalidad, si yo reduzco entrada en la unidad de cuidado intensivo, todos estos son costos importantes. Ustedes ven cómo, digamos, en este ejercicio teníamos diferentes clasificaciones en cuanto al costo de la vacuna y en cuanto a el valor con base en este análisis de multicriterio, combinando la parte cuantitativa con la parte cualitativa. Ya tenía aquí mi cronómetro para no pasarme. Y ya con esto, digamos, esto es lo que quería contarles, la perspectiva de industria. Creo que el precio, de nuevo, es algo muy importante y se tiene que incluir, ¿cierto? No estamos diciendo que no lo incluye, pero básicamente el precio lo que hace es capturar el valor de la tecnología, ¿cierto? Cuando una empresa productora de tecnología fija su precio, está buscando capturar ese valor, y lo que tenemos que hacer es mirar un poco más allá del precio, y es la invitación que hacemos desde FIFARMA. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Siempre es reconfortante escuchar que nuestras industria farmacéutica es todo
por valor, como bien son también el área de la tecnología médica. Y vamos a escuchar de Claudia Brobata, quien es nuestra directora de Government Affairs y Policy para Latinoamérica dentro de Medtronic, pero está representando a AdvaMed hoy. A ver, Claudia. Muchas gracias al Council por permitirme ser parte de este foro. Efectivamente, estoy en este momento representando a la industria de tecnología médica. Sin embargo, igual los comentarios que haga en este panel pues no representan la posición de AdvaMed ni de Medtronic. Siguiente, por favor. Para los que no estén familiarizados, AdvaMed es el grupo de industria de tecnología médica más grande del mundo. Representa más de 400 compañías miembro en todo el mundo que diseñan y producen dispositivos médicos y de diagnóstico innovadores. Y el espectro de tecnología médica es muy amplio. Va desde vendajes e instrumentos quirúrgicos hasta dispositivos de imagen, aplicaciones para teléfonos móviles, y va creciendo. Y son, por supuesto, cruciales en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento de múltiples padecimientos y en los sistemas de atención. Durante la pandemia vimos con mucho más énfasis cómo todo va moviendo hacia salud digital y la necesidad de tener al paciente, en muchos casos, fuera del hospital y poder atenderlo igual con alto nivel de calidad. Siguiente, por favor. En la tecnología médica, por supuesto, los resultados clínicos y impacto presupuestal son cruciales. ¿Qué hace distinto a la tecnología médica? El entrenamiento, la educación a los médicos, a los pacientes, más allá del dispositivo, son muy importantes para obtener los resultados de salud. En algunos casos también irrumpe o cambia la manera en que funciona un hospital, por lo cual el proveedor del servicio se vuelve muy importante en este abordaje de la intervención. Y como bien dijo Ramón, creo que estoy poniendo en esta diapositiva, en otras palabras, efectivamente, cómo nos vamos moviendo de solamente el dispositivo, la tecnología, a que vaya abordando en diferenciación tecnológica, brindar garantías de los resultados que se prometen y cómo vas haciendo este abordaje en educación, resultados en eficiencia y resultados en salud para los pacientes. La tecnología médica evoluciona muy rápidamente, así es que la curva de aprendizaje y el poder ir acompañando esta tecnología es, por supuesto, crucial, así como al paciente, entre más tratamientos van saliendo del hospital y él va tomando su empoderamiento en su condición, en su enfermedad. Siguiente, por favor. Lo estoy haciendo rápidamente, sé que tenemos poco tiempo. Nosotros hicimos un estudio en el 2021 de por qué si compras de valor tienen tan buenos resultados. Se están adoptando en Canadá, en Europa. ¿Por qué en Latinoamérica no vamos tan rápidamente? ¿En dónde estamos nosotros? Y veíamos que, bueno, se define que es importante, pero requiere un cambio cultural. Actores que trabajen juntos en el sistema para poder abordar algunas barreras que son reales, o sea, los costos, los presupuestos son de corto plazo, los datos, cómo ir moviendo esta educación en los diferentes actores, pero es posible. Y dentro de los modelos que encontramos que estaban en el sistema o en evaluación en el sistema, uno es diabetes. En el caso de diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 1, que son personas que dependen de múltiples dosis de insulina al día y que hacen mediciones capilares. En Estados Unidos se analizó que si bien en un inicio hay un costo adicional por las bombas y los sensores, al final del camino en los costos de operación hay reducciones al sistema porque el paciente visita menos las salas de emergencia, reducen las posibilidades de intervenciones de muchos más alto costo, como son las enfermedades renales, amputaciones, ceguera, más todos los costos de productividad que hay, por hablar de costos, porque también no dejemos de ver que lo más importante es también la salud física y mental del paciente, de su familia y de sus cuidadores que están o viven en esta condición. Entonces,
Este modelo que está aprobado en traer reducción de costos, por lo menos en la data que viene de Estados Unidos, entendimos cuál es el modelo que están en otras regiones. Y si me ayudas, Mariana, de una vez las tres. Estamos aprendiendo mucho de Europa, mucho de España, y tenemos el beneficio de también, gracias Ramón, de compartirnos la experiencia en español, en nuestro idioma. Bueno, ¿qué hacía España con esto? Y encontramos el caso de Extremadura, donde la necesidad es que, como en muchos de nuestros países, los pacientes tienen una dispersión geográfica, hay que reducir variabilidad, tener mejores resultados en salud y estandarizar o mitigar la dispersión de tratamiento. Este programa ha sido exitoso. Una de las métricas fue tener mejor tiempo en rango de control glicémico, que el paciente se mantenga en estos controles. Esa es una de las métricas, de manera que esto reduzca riesgos de hospitalización. En todo esto se redujeron costos, se mejora la calidad de vida, coordinación en el sistema de salud, con una gestión integral y empoderamiento del paciente. Esto va mucho más allá de la tecnología, es una venta de servicio y trabajo en conjunto. Y con esto, bueno, solo un ejemplo de la perspectiva de la tecnología médica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Excelente. Tenemos algunas preguntas que ya llegando y tenemos solamente como 7 minutos, entonces las voy a hacer y vamos a ver cómo podemos responderlas de la manera más rápida posible. La primera es, y Ramón, quizás esta es una pregunta para ti. ¿Qué tipo de impacto ha tenido las licitaciones basadas en valor en pacientes y en organizaciones que proveen cuidados de salud? En nuestro modelo, nosotros consideramos la definición de valor básicamente en tomamos en consideración 4 ámbitos cuando definimos valor, en la línea de lo que se indicaba también en la segunda de las comunicaciones. Primero es la mejora de outcomes de pacientes, segundo es la reducción de consumo de servicios sanitarios, tercero es el incremento de productividad, y la cuarta variable está relacionada con la sostenibilidad e incremento de la resiliencia. Por lo tanto, tomamos en cuenta estas 4 variables en nuestra definición de valor. En proyectos en los que estamos hablando de outcomes directamente relacionados con los pacientes, estamos hablando de reducción de número de visitas, estamos hablando de mejora de los tratamientos, estamos hablando de mejora de la calidad de vida del paciente. Antes se comentó el caso de la diabetes. Nosotros hemos desarrollado un proyecto de diabetes pediátrica, de compra basada en valor de diabetes pediátrica, donde básicamente las métricas de adjudicación de contrato eran el nivel de hemoglobina glicosilada por debajo de 7 y el porcentaje de tiempo en rango, que impacta directamente en la calidad de vida, en este caso del paciente, sin otras métricas, en este caso de outcome de paciente. Depende del proyecto, pero en todos ellos, todo lo que tiene que ver directamente con la mejora de outcomes, con incremento mejora de outcomes de paciente, es la primera de las variables que tomamos en consideración. Gracias, Ramón. Y bueno, no voy a expandir porque tengo otros ejemplos, pero muchas gracias. De verdad, los cuatro criterios de valor lo definen muy bien. Estos proyectos tienen no solamente una mejoría en los resultados, pero también en el uso de los recursos de salud, que tienen un impacto tremendo en los costos. La segunda pregunta, ¿qué tipo de oportunidades para ahorrar costos están presentes en el modelo de licitaciones públicas basados en valor? La única razón que quería mencionar esta pregunta es que yo creo que uno tiene que pensar diferente. No es el tipo de las oportunidades para salvar costos, sino recordemos que la falta de calidad es costosa. La falta de calidad, entregar servicios de calidad que son de servicios de salud que son bajos en calidad, le cuesta mucho al sistema. Estamos hablando de repetir exámenes, estamos hablando de complicaciones, estamos hablando de reintervenciones, personas que se quedan en el hospital mucho más tiempo que tienen que quedarse, rehabilitaciones que pueden ser evitadas. Entonces todo esto le tiene mucho costo. Entonces cuando hablamos de licitaciones basadas en valor, lo primero que hay que pensar es cómo creamos valor.
no cómo vamos a ahorrar dinero, porque el cómo vamos a ahorrar dinero nos lleva a la manera de pensar lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Cortar precio y muchas veces la calidad viene secundaria. La tercera pregunta, ¿cuáles son las barreras de adopción para las licitaciones públicas basadas en valor? Claudia comentó algunas, no sé si tú desde el punto de vista de España, que tiene más experiencia, Ramón, puedes comentar en eso. ¿Barreras? Las principales, yo diría que hasta 2014, en el caso de Europa, podíamos tener como principal barrera el marco regulatorio que existía, el marco de contratación. A partir del 2014, con la aprobación de la nueva Directiva Europea de Compra Pública, desaparece cualquier obstáculo, porque además la Directiva Europea incide directamente en la innovación como un elemento diferencial en los procesos de compra y, por lo tanto, relaciona el valor del dinero con la innovación directamente. Por lo tanto, ya no existe una barrera desde el punto de vista reglamentaria o regulatoria. Segundo elemento, yo diría que la principal barrera ha sido propiamente la gestión del cambio en las organizaciones. Está siendo una de las principales barreras por el hecho de empezar a trabajar, por ejemplo, en equipos multidisciplinares desde el primer momento. Y es cierto que en estos proyectos hay una curva de aprendizaje que no es despreciable, pero que en algunos casos nosotros también hemos puesto en los propios contratos. Por tanto, compartiendo con la industria la posibilidad de acelerar estas curvas de aprendizaje y de compartir costes con la industria en estos procesos de aprendizaje de las organizaciones, ¿no? Equipo multidisciplinar, yo hablaba de la cultura de innovación en la organización. Hay que tener un compromiso desde la dirección de las organizaciones, un alineamiento con la estrategia de la organización. Si queremos que estos sean proyectos sostenibles y sostenidos en el tiempo, si queremos solo hacer un proyecto, pues no vamos a necesitar ningún tipo de gestión del cambio. Si queremos que esto sea una, entre comillas, commodity, que se convierta en algo que podamos repetir, necesitaremos de formación de los equipos, de este proceso de gestión del cambio. Por lo tanto, no existen, por lo menos desde nuestra experiencia, barreras desde el punto de vista de marco jurídico o de contratación. Las principales barreras es la gestión del cambio en las organizaciones. Gracias, Ramón. Entendiendo por organizaciones, tanto compradores como empresas, ¿eh? En las empresas también hay que hacer un trabajo. Correcto, y de eso podemos hablar en otro día. A ver, Ramiro, última palabra. Vamos a hablar de las barreras. ¿Qué percibes tú desde el punto de vista de América Latina? Y hay una pregunta, si crees que esas barreras son más importantes, son menos importantes en países con modelos federativos como México y Brasil. Yo creo que depende mucho de cómo esté diseñado institucionalmente el sistema de salud. Digamos, yo lo estaba viendo, por ejemplo, en el contexto de Colombia, donde hay una compra delegada, es decir, el Estado le paga una especie de prima de aseguramiento a unas entidades que a su vez compran los servicios. Correcto. Entidades que son de naturaleza privada muchas veces y por lo tanto no les aplican las normas de compras públicas y que tienen toda la libertad para comprar el valor donde lo haya. Y pueden ir más lejos, porque está pensando, por ejemplo, a propósito de la diabetes, que no es solo el dispositivo, sino el dispositivo, digamos, complementado con el servicio de un profesional de la salud que te llama, que te acompaña, que te explica. Entonces es el bundle. Entonces en ese contexto pueden comprar el valor, pensaría yo, sin restricción alguna. Ahora, cuando se trata de servicios o productos adquiridos directamente por instituciones estatales, yo estaba pensando cuando hacía la pregunta, pues existen unos principios, digamos, independiente de la configuración legal, pero cada país será distinta, pero hay unos principios que suelen establecerse en las normas de adquisiciones públicas, que son principios como la selección objetiva, que por principio, digamos, por regla general, debe haber procesos competitivos, salvo que haya una buena razón para que no los haya, en fin. Ese tipo de, digamos, competencia, selección objetiva, etcétera, son una serie de principios que están ahí, independiente pues, de las partes procedimentales, que pueden ser distintas en todas partes. Entonces, ahí la dificultad es, o lo que va a querer hacer el que esté haciendo esa adquisición es poder
idealmente ponerlos a competir. Y si quiere hacerlo bien, tiene que tener la claridad de no mezclar peras y manzanas. Entonces, por eso es que es importante tener la claridad de los atributos de valor que se están comprando detrás de los productos para que sean peras y peras en términos del valor. Y no es metodológicamente fácil, o sea que pensaría que si hay una barrera en ese punto sería tener esa claridad metodológica y bueno, y siempre está el riesgo de que los abogados lo enreden, ¿no? Pero, o sea que la gente es un poco como cauta, ¿no? En quien toma la decisión en el sector público, a veces entendiéndolo, le puede frenarse un poco por temor a que los abogados no entiendan. Entonces, pero bueno, ese sería el comentario. Ok, muchas gracias, Ramiro. Ok, solo para cerrar, es súper importante tener en cuenta el marco de la normativo. Es extremadamente importante. Creo que hay países en América Latina donde hay oportunidades bien importantes que se están comenzando a abrir. Brasil es uno de ellos, en el cual hay una nueva ley que abre oportunidad para diálogo competitivo, que precisamente crea este tipo de vehículos. Es un vehículo para poder tener ese diálogo competitivo que puede generar soluciones. So, lo primero es, ¿qué le vamos a preguntar al mercado? No vamos a comprar cosas, vamos a comprar valor, comprar resultados. Entonces, ahí se necesita un cambio de mindset. El segundo, lo que decía Ramiro, atributos de valor. ¿Cuáles son los atributos de valor que son importantes para el sistema, que tienen que estar metidos dentro de los contratos? Tercero, cautela, abogados. Me hace recordar una conversación que tuvimos en Europa. Ramón estaba presente en una de esas reuniones donde la gente de Escandinavia decía, sí, nos están llevando a la corte porque estamos haciendo cosas diferentes, y obviamente uno de los suecos, bien escandinavo en su manera de pensar, dijo, si nos llevan a la corte es porque estamos haciendo algo bien. Porque si estuviéramos haciendo lo mismo de siempre, status quo, sin cambiar, nadie nos llevará a la corte. Entonces, con mucha cautela, siempre dentro del marco normativo, pero sin miedo al cambio. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Gabriela. Gracias a todos los panelistas por estar con nosotros. Yo, como no experto en todo esto, tomo de esto la importancia de considerar todo el sistema, toda la salud del paciente y no solo el costo del medicamento o del dispositivo mismo, que es muy importante. Y también, por supuesto, muy importante considerar la innovación que está pasando y que no podemos superar de la misma manera que antes, porque si no, vamos a perder oportunidades para los ciudadanos, ¿no? Y para los pacientes. Entonces, para los que están con nosotros en Zoom, estamos al fin del programa de hoy y de parte del Consejo de las Américas quiero agradecerles su tiempo. El programa estará pronto en nuestro sitio web en español y en portugués y les invitamos a compartirlo con sus colegas. Antes de cerrar la sesión virtual, quiero de nuevo agradecer a nuestros patrocinadores Medtronic, Merck, Organon, Pfizer y Sanofi. Esperamos verlos pronto en otro programa del Council of the Americas y les deseamos unas felices fiestas y un próspero año 2023. Gracias a todos. Gracias.